¿Cómo dices? ¿Que quieres aprender cómo se llaman los días de la semana y los meses? Vale, yo si quieres te lo enseño, pero quizá vayamos un poco rápido para ti. Ah, vale, no hay ningún problema. Bueno, antes de empezar, quiero que sepas que los días de la semana y los meses en español no se escriben con mayúscula, siempre se escriben con minúscula, no es como en inglés, ¿vale? Bueno, ya sabes que la semana tiene 7 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero, ¿por qué se llaman así? Para responder a esto, tenemos que viajar a la antigua Roma, donde se hablaba latín. El latín es una lengua de la que han evolucionado lenguas como el portugués, el francés, el italiano, el rumano y, adivina, también el español. En latín, los días y los meses siempre se asociaban a planetas y dioses, por lo que la semana quedaría algo así como el lunes, el día de la luna, el martes, el día de Marte, dios de la guerra, el miércoles, día de Mercurio, dios del comercio, los viajeros, los ladrones y los mensajeros. Jueves es el día de Júpiter. Júpiter es el principal dios romano, es el equivalente al Zeus griego. Viernes es el día de Venus, la diosa de la belleza. Sábado es el día de Saturno, dios de la agricultura, las cosechas y el tiempo. Y domingo sería dedicado al dios Sol, al Sol Invictus. Espera. Dies Saturni e dies Solis no se parece mucho a sábado y domingo. Tienes razón. Realmente sábado viene del hebreo Sabbat, que significa descanso o reposo. En la tradición judía, el Sabbat es el día de descanso y reposo semanal. Los primeros cristianos, que en su mayoría venían de una tradición judía, mantuvieron esto del Sabbat, por lo que Sabbat daría en latín Sabbatum, de donde viene nuestro sábado. Algo parecido pasó con domingo. Domingo en realidad viene de dies dominicus, que significa día del Señor. Esto es debido a que, a medida que el cristianismo fue expandiéndose por el Imperio Romano, el domingo se empezó a asociar con el día de la resurrección de Jesucristo, que pasó en domingo. Por eso, en vez de llamarlo dies solis, empezaron a llamarlo dies dominicus, y de ahí derivó a nuestro domingo. En cuanto a los meses, ya sabes que un año tiene 12 meses. Ahora bien, como he dicho antes, el nombre de los meses también tiene su origen en Roma. Enero está dedicado al dios Jano, que es el dios de los comienzos y las puertas. Febrero está dedicado a Februa, que sería una fiesta que se hacía en este mes. Marzo sería dedicado a Marte, dios de la guerra, y en el calendario romano sería el primer mes del año. Luego vendría abril. La etimología de abril no está muy clara, la verdad. Algunos dicen que viene del verbo latino aperire, que significa abrir, aludiendo a las flores cuando se abren en primavera. Luego vendría mayo, dedicado a la diosa Maya, la diosa de la fertilidad. Junio, dedicado a Juno, diosa del matrimonio y la fertilidad. Julio, en honor a Julio César. Agosto, en honor al emperador romano César Augusto. Septiembre, sería el séptimo mes del calendario romano. Pasaría lo mismo con octubre, que sería el octavo, con noviembre, que sería el noveno, y con diciembre, que sería el 10º.